se llena mucho la información de diferentes temáticas, entonces se pierden. Entonces, así hay varias personas que no han subido sus trabajos, entonces pues me preocupa que pues ya finalizando, fíjense, ya mañana yo tendría que socializar algunas pues, las notas con ustedes, pero no, hay muchas personas que tienen ahí como no entregado sus trabajos, y en este caso el del mapa conceptual. No sé cómo hacer porque, pues, como les digo, pues si no aparecen los trabajos ahí es como si no los hubiesen entregado y eso implica pues una muy mala calificación, ¿no? Entonces, no, no sé cómo podamos entonces darle solución a eso porque necesitaría que los enviaran, pero no así. Profe, buenos días. Hola, ¿cómo está, Rosalba? Eh, Profe, para preguntarle, hágame un favorcito. Yo lo envié, pero no estoy segura si llegó. es que ese es el asunto, ¿sí ven? Entonces yo necesito que ustedes como que lo revisen. Yo no sé, se me ocurre a mí que se abra una carpeta en donde las personas que me deben ese trabajo eh, lo, lo agreguen en esa carpeta y María Fernanda te pediría el favor a ti de que tú misma eh, recibas en esa carpeta todos los trabajos que están pendientes para así me queda más fácil, como está todo unificado ahí, me queda más fácil abrir esa carpeta y decir, ah, bueno, que aquí está el trabajo que le hacía falta a fulanita de tal. Pero así suelto me queda muy complicado porque tendría yo que estar abriendo el correo desde hace no sé cuántas semanas y no es la idea. No es la idea y no lo voy a hacer. Entonces, sí necesitaría que se pusieran de acuerdo y si es viable, eh, hagan una carpeta para que, para que María Fernanda pueda enviarme a mi correo una carpeta ya con todos los trabajos anexos. Es la única manera que yo veo que se pueda como darle solución. Ya les digo que no me gusta que estén enviando así, primero extemporáneamente y segundo de una manera suelta porque se pierde la información. Sí, señora, así es. Hay muchas, Muchas gracias. hay muchas cosas por hacer y para ponerme a buscar día por día quién mandó al correo, qué trabajo, primero que todo, qué estudiante es, qué trabajo es y qué fecha, como complicado. Entonces, sí me gustaría que se pusieran de acuerdo, hicieran una sola carpeta con los trabajos que tienen pendientes y me lo agreguen y se lo envíen a María Fernanda, que yo sé que ella muy amablemente nos colabora y ya me enviaría eso hoy, pero eso es hoy, o sea, no es ni mañana, mucho menos pasado mañana, porque ya no se puede, pero es hoy, para así yo poder, eh, después de la jornada en la noche, yo poder coger esa carpeta y uno por uno decir, ah, bueno, aquí tengo yo el trabajo de fulanita, fulanito de tal, y entonces ya lo podemos calificar. Es la única manera que yo la veo viable. Entonces yo quería pedir el favor a María Fernanda, no sé si me puedas colaborar en eso. Sí, claro, profe, ¿hasta qué horas? Yo Pues como pensaría, que hay plazo de enviar eso. claro, yo pensaría que a más tardar a la 1 de la tarde, porque pues tengo ese espacio para ponerme a revisar eso y, y ya, ¿sí? Porque es importantísimo, porque hay, así mal contados, hay como unas 8 o 10 personas que no enviaron el trabajo. Y si lo enviaron al correo y como les digo, pues o sea, me ponen en una tarea que es bastante dispendiosa de ponerme a mirar día por día
y qué trabajo es y qué estudiante es. Entonces me complican un poco la vida. Entonces sí les pido el favor de que sea en una sola carpeta, pónganse de acuerdo con María Fernanda para que se la envíen a ella y María Fernanda, tú, si eres tan amable, me envías esa carpeta con todos esos anexos, esos archivos, en una sola carpeta me la envías al correo y tú me confirmas al WhatsApp de que me la envías. Hasta la una, pues yo voy a estar pendiente de eso. Y lo que están ahí, lo que no está ahí, pues simplemente pues lo asumimos como que no se entregó y así queda entonces el asunto. De esa manera creo que quedamos al día. ¿Están de acuerdo, señoritas jóvenes? Buenos días, profe. Tú, Iván, ¿cómo Gracias. estás? Eso es una pregunta, ¿no? Eso es solamente para las personas que están debiendo, ¿verdad? Sí, señor, para las personas que me están debiendo ciertos trabajos. Ellos saben quiénes son. Listo. Entonces, las que están al día no tienen por qué anexar absolutamente nada. Si quieren, Vale. vayan a la plataforma, revisen, que ahí está todo lo que hemos solicitado, ya está calificado para que Sí, eso ustedes estaba sepan mirando. Eso exactamente. estaba mirando. Simplemente hay personas que no tienen notas, o bueno, sí tienen notas, pero tienen uno, porque no hay trabajos ahí anexados. No lo subieron a la plataforma. Entonces, por favor, hagan eso y me lo envían por intermedio de María Fernanda para que ella me envíe una sola carpeta con todos sus trabajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para todos es claro? Listo, profe. A ti, María Fernanda, muchas gracias Sí, señor, muchas gracias. por la colaboración. Es lo único que podemos hacer. Bien, vamos entonces a comenzar. Iván y David, comencemos con ustedes, por favor. ¿Van a compartir pantalla? Buenos días, profe. Yo sí, profe. Ok, David, ya le comparto pantalla, permítame un instante. Cuando termines, tienes que, como yo te voy a colocar como hospedador, como el que maneja la reunión, entonces cuando termines cambiamos nuevamente de hospedador. Listo. David, listo, ya puedes iniciar. David, Iván, Señor, sí, acá estoy. eh, ¿cómo lo van a manejar? David va a comenzar. Y David luego va a comenzar. y luego su inicio, ok. Sí, señor. Porque ya le habilité la pantalla para que comparta y bueno. Ah, creo que ya lo va a Listo, hacer. profe. Listo, David. ¿Ya te sale el documento en Word? ¿No? Ah, yo ya lo tengo yo aquí visualizado. Pero para nosotros no. ¿Y ahora cómo hago eso? Tienes que salirte nuevamente, dejarlo ya listo, déjelo listo para la presentación y cuando su merced le va a compartir, busca el archivo que va a compartir o la imagen o la presentación que hace compartir y allá la comparte. Tienes que dejarla lista. Ahí ya sale, profe. Ahora sí ya está. Ok, listo, dale. Bueno. De nuevo, buenos días para todos y todas. Buenos días. Yo hice un trabajo escrito en el estado del arte.
Entonces, como ustedes saben, el estado del arte pues se divide en tres partes, un resumen o una introducción, el desarrollo y una conclusión. Normalmente esto es más grande, pero pues por tiempo. Entonces, bueno, problemáticas psicológicas actuales. Resumen. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muy bien. Resumen. Sin duda, la psicología como ciencia es relativamente nueva, pero en todos sus años ha sufrido evoluciones y movimientos que la hacen una ciencia estructurada y focalizada en la conducta humana, vista desde diferentes sistemas o enfoques, que trajeron detractores y otros que las aprueban, pero en los tantos años que se lleva la psicología, es necesario preguntarnos cómo es la psicología actualmente, qué David, enfoques tiene, David, perdona. señor. Como su merced es el hospedador, tú tienes que estar pendiente porque hay gente que todavía está entrando al aula virtual. Ah, sí, profe, aquí veo a Elizabeth, ya la voy Entonces, a admitir. dale eso, por favor. ¿Y vas a ponerte a leer? ¿Vas a leerlo o con base en lo que investigaste, vas a hablar del estado del arte? Cuando hablamos nosotros del estado del arte, David, muchachos, señoritas, hacemos referencia a qué es lo que se ha investigado, qué es lo que se ha encontrado, hasta dónde hemos llegado con un tema en particular. El estado del arte es lo que desde un tiempo atrás hasta la fecha se ha trabajado, sea en psicopatología, sea en educación, sea en mercadeo, sea en lo que sea. En este caso, el estado del arte hace referencia a cómo la psicología aborda las problemáticas o cómo está la problemática inmersa en la psicología, cuál es esa problemática que tiene la psicología para poder trabajar su objetivo que es el ser humano o la sociedad. Ah, bueno, profe, entonces voy a pasar Entonces, entonces así al desarrollo entonces y mira, pues mira, o sea, lo mira, leo, pero sí por partecitas. entonces mira eso por favor para que no nos centremos únicamente en la lectura, pues porque no sería la idea. Listo, David, dale. Ah, bueno, profe, yo me basé en lo que dice García en el año 2001. Dice que los cambios actuales son más acelerados, más complejos y más dramáticos. ¿A qué se refiere él cuando dijo esto? Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan que antiguamente de pronto no se hablaba del bullying y siempre ha existido. Siempre ha existido el que se aprovecha del otro, el que es abusivo, eso siempre ha existido. Pero hasta hace poco se empezó a hablar del bullying, de los problemas que causan los niños, de muchos han llegado incluso al extremo del suicidio. Entonces, con las problemáticas psicológicas actuales han cambiado mucho. Antiguamente, eh, yo creo que nos acordamos en la historia de la psicología, empezamos a hablar fue como de los traumas generados por la guerra, pero poco se hablaba de depresión, poco se hablaba de suicidio, y encontré en la investigación que, es que no puedo bajar el documento en Word, no sé por qué, Ah, se me trabó. Ah, no, ya está empezando a bajar. Bueno, entonces les decía que desde 1892, cuando nace la ZAPA, que nace con 26 miembros, la psicología ha avanzado mucho. Uno de los problemas que dan algunos críticos es que la psicología no se ha unificado todavía. Es decir, hay muchos movimientos, que el psicoanálisis, que el conductual, que el humanismo. Entonces, esto ha generado en algunos críticas hacia la psicología, que por qué la psicología no se centra en una sola como de pronto sí lo hace la medicina o la filosofía, digamos. También, espera, admito a Lady. Listo.
También habla, por ejemplo, de las normas sociales. Si bien antes es como que se estudiaba a la persona como individuo, por ejemplo, el conductismo fue muy criticado precisamente porque cada persona es diferente, cada persona viene con una composición genética diferente, cada persona tiene un carácter diferente, una manera de pensar diferente. Pero las problemáticas actuales se basan básicamente en tres. No sé por qué esto se traba en bajar. Espera, ya les comparto. Una son todo lo que tiene que ver con las emocionales, la depresión, la ansiedad. Son trastornos que antiguamente no se notaban tanto, pero que ahora sí, según la OMS, los problemas que más atraen o que más preocupan hoy en día son los trastornos de ansiedad, que se caracteriza por temores y preocupaciones externas que no desaparecen con el tiempo. Y esto afecta al 11% de la población mundial. Hoy en día muchas personas andan ansiosas pensando en el futuro, en qué será. Y ahorita con esto del COVID, pues ha aumentado mucho más. En segundo lugar, estos son para los trastornos del ánimo, donde la depresión y la manía son los que más aquejan a una persona a nivel familiar y social. E incluso este trastorno depresivo ha llevado a que más de 80.000 personas por año se suiciden, siendo una de las preocupaciones que más estudios llevan hoy en día acerca de por qué el suicidio, cómo evitar el suicidio. Y ustedes, compañeros, y yo, pues debemos trabajar mucho en esto. O sea, es una de las problemáticas más fuertes a las que nos vamos a enfrentar cuando terminemos nuestra carrera. Otro es las problemáticas sociales. No sé si ustedes se han preguntado por qué los niños de hoy en día son más agresivos, como que pelean por todo, no siguen a la autoridad. Y gran parte de eso se ha llevado a que la educación, y sobre todo de los padres, se enfoque en el usted no se deje de nadie, usted no sea pendejo, usted tiene que demostrar que nadie pasa por encima suyo. Y precisamente esto ha llevado a que de 4 a 6% de la población mundial sufra de conductas impulsivas y agresivas y desafiantes ante la autoridad. Entonces es otra problemática a la que ustedes y yo tenemos que estar listos y preparados. Entonces, en conclusión, la OMS, que es la principal organización de salud a nivel mundial, ha cambiado desde su creación y son tantas las corrientes y modos de verla al consultante desde la perspectiva psicológica que muchas personas no comparten que sea una ciencia. Como lo decía ahorita, el hecho de que hagan tantas corrientes, que hagan tantas maneras de ver, y leía yo en este artículo, profe, que una de las mayores problemáticas es que hay psicólogos que como que se casan con un solo tipo de enfoque. Y esto hace que se limite su capacidad de ver al consultante. Entonces, el que es conductista, todo lo que debe solamente desde la conducta y no le interesa saber cómo es la persona cognitivamente. Solo quiere y solo piensa en cambiar conductas. Entonces, en conclusión, las problemáticas que tenemos que enfrentar hoy en día son las emocionales, son las de las conductas sociales y son las conductas de los estados de ánimo. O sea, y una de las conclusiones a las que doy yo, o como consejo, como recomendación, es que hoy en día la psicología se une a otras ramas, como la antropología, como la sociología, como el trabajo social, entre otras, para trabajar conjuntamente por lo más importante, que debe ser el individuo, y entender cómo es la conducta y cómo podemos
modificarla o mejorarla en pro del consultante. Entonces, para poder estar al hilo con los problemas actuales del siglo XXI, hay que leer bastante y hay que llenarse no solamente de conocimientos psicológicos, sino de conocimientos de la actualidad. Como lo decía, en América Latina es el continente con más suicidios y Colombia es uno de los que más suicidios tiene en adulto mayor. Entonces, cuando nos graduemos debemos estar pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué el niño de antes al que le hacían bullying o nos hacían bullying, porque yo también lo pasé, por qué nosotros no reaccionábamos de la manera en que reaccionan hoy en día? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes, con nuestros niños que todo les molesta? Por cualquier cosa quieren pelear, por cualquier cosa quieren hacer daño a otro o a sí mismos. ¿Qué pasa con lo emocional? ¿Por qué hoy en día tú le dices a un niño que está feo y el niño va y se quita la vida? ¿Qué pasa emocionalmente? Entonces, uno de los retos más importantes de la psicología es que empecemos a estudiar al individuo desde lo emocional. Lo emocional está afectando muchísimo. La ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Por qué esa preocupación por el mañana? ¿Por qué esa preocupación por las cosas? ¿Cómo atendemos el estrés? Como ustedes saben, el estrés puede llevar a enfermedades somáticas. Entonces, en conclusión, ya para terminar, la psicología ha avanzado mucho y ha mejorado bastante, pero no nos debemos quedar con un solo enfoque. Debemos tenerlos todos muy bien estudiados y saberlos todos muy bien para, según la necesidad del consultante, utilizar uno o utilizar el otro o utilizarlos todos, según lo que requiera el consultante. Y dos, leer mucho, muchachos y señoritas, leer mucho de los problemas actuales, leer mucho de depresión, lean mucho la OMS, ahí aparecen mucho los trastornos más vistos hoy en día. Lean también la Asociación Panamericana de Salud, lean mucho la APA, la Asociación de Psicología, y, y, y investigando qué pasa. ¿Qué pasa con esas emociones? ¿Qué pasa con esos estados de ánimo tan cambiantes en las personas que generan tanto estrés, tanta depresión, que son los dos males más grandes en la situación actual del mundo? Y esa sería mi presentación, profe. No sé si hay preguntas, quejas o reclamos. Sí, hombre, David. La idea es entender un poco eh, la psicología, cómo se ha venido posesionando y cómo ha atravesado a través del tiempo eh, momentos cruciales en la historia, ¿no? Y que cada momento el hombre, en cada generación, pues ha crecido y ha vivido pues esos momentos cruciales. Entonces, cada espacio de tiempo ha sido muy uh, fuerte, ha sido marcado por eventos fuertes y eso pues lógicamente ha generado problemáticas sociales, problemáticas familiares, eh, guerras, una serie de aspectos que han hecho que el estudio del comportamiento humano sea como lo más necesario y entender por qué el comportamiento del ser humano y por qué ese tipo de respuesta. Entonces, en todos esos aspectos de cambios, pues no podemos negar que esos cambios están siendo acelerados, están siendo dramáticos, inclusive complejos, ¿sí?
En cada época, como les decía, pues surge cada uno de sus aspectos con el paso del tiempo. Entonces realmente es algo interesante ver cómo eh, el panorama social está nutriendo a la psicología. Nuevas situaciones, problemas, pues lógicamente han generado la necesidad de investigar, o sea, nuevos campos de investigación. Y yo en algún momento les decía a ustedes, eh, universidad que no investigue realmente no podría llamársele universidad, porque el concepto de universidad tiene que ver con eso, con los campos de investigación. Y mucho más en nuestra profesión, en donde necesitamos estar constantemente generando soluciones a los problemas a nivel familiar, a nivel de la violencia familiar, a nivel de los conflictos sociales, a nivel de la sexualidad, de lo laboral, de cada una de estas áreas, porque siempre recuerden de que el objetivo principal del estudio de la psicología es el ser humano. Entonces, en todo esto que yo les acabo de comentar, como la familia, lo social, la sexualidad, la empresa, absolutamente todo está inmerso el ser humano. ¿Sí? O sea, no podemos dejar de mencionar al ser humano si nos vamos hacia la investigación de la pobreza. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas personas que tienen unas condiciones socioeconómicas bastante negativas? ¿Ven? Entonces, ahí está latente esa problemática y esos temas actuales para que la psicología, a través de la investigación, como campos de investigación, puedan como aportar, porque pues cuando se habla de investigación, se habla de que estamos tratando de encontrar soluciones a problemas en el área que sea. ¿Sí? Entonces, lógicamente, eso ha tenido un impacto fuerte en la actividad psicológica actual. O sea, ya Sí, ahorita, profe, sí, diga, David. y además que la psicología ha evolucionado tanto que hoy está en todo. Leía por ahí, no lo puse aquí porque pues no, se me olvidó. Por ejemplo, en los años 70, 80, la psicología empezó a utilizarse en el marketing. Sí, claro. Las grandes empresas como Coca-Cola y McDonald's empezaron a Psicología del ver que... consumidor. Eso, perdón, muy bien. Era para mirar si estaban atentos. Ajá, Eh, exactamente. ellos empezaron a estudiar la psicología. Venga, ¿cómo así que la conducta, nosotros podemos cambiar una conducta? ¿Cómo así que la gestal, por ejemplo, con los estímulos? ¿Verdad que un estímulo visual nos puede alterar una realidad, nos puede llevar a una conducta? Eso empezaron a preguntarse estos investigadores. Y hoy en día todos vemos una M amarilla y ya sabemos que es McDonald's. Entonces la psicología se fue utilizando para todo y como lo decía yo ahorita, se fue como agrupando con otras ciencias que han hecho que la psicología sea una ciencia científica, pero también sea una ciencia humana. Y creo que eso es de los retos más grandes que tiene la psicología, que la psicología está en todo. Hay psicología para el trabajador, hay psicología para el deportista, hay psicología de familia, etcétera. Entonces el reto más importante es que uno entienda al ser humano en el contexto completo. Un ejemplo, Entienda que el ser humano es conducta, entienda que el ser humano es emociones, entienda que el ser humano es biológico, entienda que el ser humano es una transformación social, que el ser humano está influenciado también por creencias, porque la psicología empezó con un dualismo, de hablar de la mente, del alma, pero cuando se convierte en ciencia es cuando, con Gunn, cuando se convierte en ciencia es cuando empieza a considerarse la psicología como una herramienta importante para el ser humano. Y hoy en día, por ejemplo, la psicología está muy, muy de la mano con la neuropsicología, con la psiquiatría.
trabajan juntos de la mano precisamente para eso, para entender la conducta, pero no solamente entenderla, sino saber qué hacer con esa conducta, entender qué hay detrás de esa conducta y cómo lo que rodea a la persona o al consultante, porque leía que ya no se debe decir paciente, ya se dice consultante. Entonces, cómo todo esto afecta en su conducta y qué podemos hacer para mejorarla o para ayudarle a él a encontrar la solución. Entonces, por eso es muy importante y de verdad vuelvo a decir, leer mucho, muchas investigaciones, la APA está ahí, hay muchos libros importantísimos en psicología y personalmente considero, profe, muy importante lo emocional hoy en día. Según lo que leía yo, lo emocional está afectando mucho, lo emocional lleva al estrés, lleva a la depresión, lleva a la ansiedad, los problemas sociales, la pobreza, la desigualdad. Todos estos factores son importantísimos. Por eso no se debe estudiar la psicología como la psicología ahí solita, sino utilizar las demás ciencias. Y ya, profe. Una cuestión con base en eso que dice David es cómo, de acuerdo a la problemática que se está presentando, de acuerdo a la evolución misma de la investigación, antes no se hablaba, por ejemplo, del homosexualismo tan abiertamente como se menciona hoy día. El homosexualismo, como lo sabemos nosotros, salió del armario, salió del closet. Y hoy día se ha convertido en un objeto de estudio. Hoy día se ha convertido en un análisis bastante claro, en una respetable inclusive actividad social. La unión libre, el divorcio, ahorita son mucho más comunes de lo que era hace muchos años, ¿sí? Entonces Profe, creo que era hasta en el DSM-3 donde aparecía lo del homosexualismo como una enfermedad, me parece. Sí, correcto. O hasta el 4. No, en el 3, en el 3. Pero fíjense cómo, pues, a partir de todos estos cambios y cómo la sociedad nos involucra en ellos, en esos cambios, pues entonces vemos la necesidad de entrar en ese estudio de una manera mucho más global. En ese estudio en donde nosotros podamos entender de que toda esa actividad social, con la unión libre, el divorcio, que son más comunes ahora, más fácilmente se presenta eso, ¿sí? Llevan a que todos esos procesos de cambio generen estudios de investigación. Se está hablando inclusive, antes de que nos saque la plataforma, de si es ético, si es adecuado o no, o desde qué punto de vista social, religioso, legal, está de que una pareja de personas del mismo sexo adopten un hijo. Entonces, todo ese tipo de cosas generan un impacto social y requieren de la atención. Y es la psicología, con sus métodos de investigación, con su interés en el ser humano, en la sociedad, la que nos va a determinar con unos estudios bastante adecuados, coherentes, que tengan validez, que tengan confiabilidad, que realmente midan lo que pretendemos medir, entonces ayuden a entender un poco ese dilema social. Para algunas personas estarán de acuerdo, para otros no. Pero fíjense cómo, como lo hablábamos ahorita, con el paso del tiempo, cada generación ha vivido ciertas cosas que nos terminan impactando y que tenemos que dar respuestas. Hoy día las respuestas son mucho más científicas desde el punto de vista psicológico. Hoy día estamos viendo cómo realmente necesitamos apoyarnos en eso. De no ser así, pues lógicamente estaríamos muy de la mano entonces de la filosofía, de las pseudociencias, y no, nosotros no podemos asumir eso de esa manera. Las pseudociencias se quedan para la cartomancia, para la astrología,
para todo ese tipo de conceptos que son supremamente subjetivos, pero cuando se habla de la ciencia como tal, eh, como la psicología, por ejemplo, y todo el campo de investigación, es lo que necesitamos hoy día estar actualizados en ese sentido. Ahorita, en el siguiente, eh, en los siguientes 40 minutos que tenemos, Iván seguramente nos va a hablar con respecto a cómo se ha tratado de unificar un poco esas corrientes psicológicas y cómo ha sido tan problemático eso. Entonces vamos a escuchar a Iván ahora que regresemos nuevamente a la plataforma, que ya nos queda menos de un minuto. Muchas gracias, David, por su participación. Vale, profe. ¿Le doy finalizar o qué hago? Sí, retírate ya, ahí, por favor. Listo, profe.